Hola, buenos días. Hoy queremos compartir dos análisis diferentes en torno a, pues, el proceso que habrá, pues, mañana y subsecuentemente, ¿no? La marcha del 27 de noviembre de López. El primero va a ser del profesor Macario Schettino y el segundo va a ser del profesor Salvador Camarena. Son dos análisis de dos autores que proporcionarán un acercamiento diferente. Pues ya saben, ¿no? Hacer dialéctica, una concatenación, comparar. Empezamos primero de la sección Fuera de la caja, el texto del profesor Macario Schettino titulado A lo que sigue, que empieza con el siguiente epígrafe. Hay que actuar ya considerando el fin de este gobierno. Hay que olvidarse de López Obrador y pensar en lo que sigue. Desde el 6 de junio de 2021, el presidente ha perdido toda capacidad política. Desde mucho antes, su gobierno se había encaminado al precipicio, como afortunadamente decidió Planeta titular el libro que me publicó recientemente. En estas páginas, el 6 de marzo de 2020, con la pandemia a punto de llegar al país, pero ya con una contracción económica relevante, lo comentamos en estas páginas. Ya se habían tomado las decisiones que hoy lastran al gobierno: cancelar el aeropuerto y reemplazarlo con uno de juguete, construir Dos Bocas e iniciar el Tren Maya. Desde entonces era claro que no tendrían mayor utilidad. También se había ya destruido la mejor política social en la historia nacional. Progresa, oportunidades, prospera. Y el Seguro Popular fue reemplazado por reparto de dinero y por ilusiones estatistas. Primero el INSABI, ahora IMSS Bienestar, que no podrán funcionar jamás. Ya se había iniciado el saqueo de fondos y fideicomisos, así como cuentas bancarias del gobierno, de forma que era posible imaginar la ruta hacia la crisis fiscal en la que hoy ya nos encontramos. La pandemia efectivamente sirvió como anillo al dedo, en tanto que le permitió al presidente fingir que todas las dificultades provenían de ella. Sin duda, hubo un golpe por el confinamiento, pero en México ni siquiera se intentó compensarlo con algún programa de apoyo, como se hizo en prácticamente todos los países. Por eso, a 3 años de inicio del contagio, no podemos recuperar el nivel de la economía. Por eso, los ingresos de la población son inferiores. Por eso, los empleos son todavía peores que de costumbre. Sin embargo, aunque a esta columna le parecía claro que el sexenio había terminado ya en esa fecha, quedaba el espacio que López Obrador conoce: la política. Su capacidad de mentir, su control de los medios electrónicos y su presencia continua le permitían mantenerse vigente a pesar de su gobierno totalmente fallido. Las encuestas así lo medían. Mientras se calificaba mal al gobierno, se seguía respaldando al presidente. Sin embargo, ese respaldo no se tradujo en votos en la elección intermedia. La coalición presidencial perdió por 2 millones de votos frente a la oposición que, por no ir totalmente coaligada, no pudo convertir esa votación en una mayoría de curules. Pero la mayoría calificada, la que requería el presidente para cambiar la constitución, esa sí la perdió. Sorprendentemente, la reacción presidencial fue lanzar como sucesora a Claudia Sheinbaum 3 años antes de la elección, para lo que fue necesario destruir a Marcelo Ebrard, labor en proceso. Puesto que Claudia no lograba crecer, hubo que traer a Adán Augusto como competidor con resultados parecidos. Más sorprendente aún, el presidente anunció 3 reformas constitucionales a sabiendas de que no tenía cómo sacarlas. Confiaba en doblar al PRI, pero se le ocurrió promover la revocación de mandato para mostrar su fuerza. Mostró debilidad.
y Alejandro Moreno, Alito, lo aprovechó para convertirse en la figura nacional que no era. La reforma eléctrica se vino abajo. Se desató la tormenta sobre Alito y con base en ella intentó el presidente sacar la reforma de la Guardia Nacional. Tampoco lo logró, aunque obtuvo una extensión que en realidad no tiene mucha importancia. Ahora venía la electoral y provocó una reacción ciudadana que no imaginaba. Procede ahora el presidente a impulsar una manifestación en respuesta. Es una tontería. Si le sale bien, será porque ha sido su arma de lucha por décadas y porque tiene el poder. Si le sale mal, ya no podrá levantarse. Hay que actuar ya considerando el fin de este gobierno. Hay que ir construyendo ese espacio de reconciliación y reconstrucción que requeriremos en menos de 2 años. Olvídese de López Obrador. Pensemos en lo siguiente. Bueno, así terminamos las notas del profesor Schettino y procedemos con la siguiente. Del profesor Salvador Camarena, su sección La Feria, el texto titulado Listos para la movilización permanente, el cual empieza con el siguiente epígrafe. Cabe preguntarse si la ciudadanía no morenista está lista para una movilización permanente, que es justo lo que iniciará el 27 de noviembre. El 9 de noviembre publiqué aquí que, a 23 meses del fin de su mandato, Andrés Manuel López Obrador ha llevado a donde quiere a aquellos que él considera sus adversarios. Les ha emplazado a medir fuerzas en la calle. Esa columna, que auguraba que AMLO respondería a la marcha del 13 de noviembre con otra mega movilización, falló en la fecha. Dije que eso ocurriría el 1 de diciembre. Será antes. Y no perfiló detalladamente qué seguiría tras ambos mítines. El tema hoy no es si el López Obradorismo doblará o triplicará la convocatoria vista el pasado domingo. Eso se da, y desde la columna del 9 de noviembre lo apunté por sentado. Tampoco es tema el por qué un gobierno insiste en verse como movimiento y no como representante de todos. Lo que es obligado a preguntarse es si la ciudadanía no morenista está lista para una movilización permanente, que es justo lo que iniciará el 27 de noviembre, día en que el presidente y los suyos desbordarán Reforma y el Zócalo. La marcha ciudadana surgió del hartazgo de años que clase media y alta han incubado frente a descalificaciones e insultos por parte de Palacio Nacional. Una parte menor del grupo, que se manifestó el 13N, votó por AMLO en 2018, o, sin haberlo respaldado en las urnas, estuvo dispuesto a darle el beneficio de la duda. Pero, al no ser parte de sus grupos orgánicos, muy pronto el gobierno les tachó como enemigos deleznablemente aspiracionistas, y así forjó una realidad con solo dos bandos: con él o contra él. Cuando el presidente lanzó su iniciativa para reformar reglas e instituciones electorales, así como parte de la representación legislativa, esas agraviadas capas decidieron que una delicada línea estaba a punto de ser cruzada y que les tocaba marchar, algo que no suele ser parte de sus mecanismos de relación con el poder. Cierto que algunos de los colectivos agraviados han salido a la calle en estos años: feministas, víctimas de la violencia, enfermos sin medicamento, por mencionar algunos. Pero manifestarse de manera conjunta con un solo fin, defender al INE, suponía también decirle al presidente que ya no aceptarían sin más lo que hace la clase política, porque además de AMLO, también era destinataria de ese mensaje la oposición. Pero la marcha tenía conciencia de que ya no hay retorno.
Andrés Manuel es feliz en el pleito, subrayo, no solo en la calle, sino en el pleito que incluye tomar la calle. Los meses que siguen hasta el fin del sexenio serán una mañanera con esteroides, con la novedad de que esta no ocurrirá solo en el interior de Palacio Nacional, ni solo durante las primeras horas del día. El movimiento ha entrado en fase de defensa y promoción permanente de sus figuras y sus mitos. Si ciudadanos y organizadores de la marcha del 13N ven en la del 27N solo una respuesta de acarreados desde el gobierno, fracasarán en el diagnóstico. Estamos en el umbral de una movilización permanente que cancela lo poco que había de diálogo y negociaciones, que para el gobierno tiene rumbo 2024 y visibles operadores que competirán para que AMLO les premie con candidaturas y puestos. Del otro lado hay conciencia, energía, creatividad, fondos y liderazgos para hacer su propia movilización. La marcha del 13N fue un éxito. La del gobierno también lo será. Tras ello, el López Obradorismo profundizará la parcialidad y rigidez de su agenda en toda interacción o negociación. La presión y el choque será la única política gubernamental. ¿Están listos del otro lado para resistir? Y bueno, con esto pues termina la reflexión del profesor Salvador Camarena. Y bueno, quisimos comparar ambas reflexiones. La del profesor Macario Schettino claramente es un análisis pues, lúcido, eficiente, y es una visión más optimista en donde piensa que el movimiento que tiene como personaje AMLO ya cumplió su ciclo y va a dejar de manipular y engañar a la mayoría de la población con las distintas decisiones necropolíticas que ha tomado. Entonces es una visión más optimista que considera que ya se cerró el ciclo obradorista y que han perdido las fuerzas mayoritarias que tenían. La otra visión del profesor Camarena es más cauta. Considera que el movimiento va a ponerse más radical, es decir, más neurótico, como gato boca arriba defendiéndose salvajemente. Y pues bueno, sí consideramos que se va a acentuar aún más el uso de fuerzas legales e ilegales, pues por parte de ese movimiento. Pero como siempre comentamos, no es únicamente el rey del cash, los sobres, Adán, Claudia, no es solo eso. Recuerden que de Obrador hay los capitales gringos. O sea, yo a veces siento como, pues feo, ¿no? Tener que estar repitiendo esta parte de que somos neocolonia, imperialismo, etc. Pero hay que entender esa parte. Ya hemos comentado en otros lados que Obrador es un sociópata primitivo. Ni siquiera son sus asesores los que van llevando el movimiento. Son los capitales gringos, es la hegemonía norteamericana la que lo puso ahí y la que lo va sosteniendo, la que ha avalado sus decisiones antivida, contra salud, contra educación, contra ciencia, contra tecnología. Entonces, no solo son los changuitos mexicanos los que están llevando este desbarajuste antilegal, anticonstitucional, no solo son ellos, son los capitales detrás. Entonces hay que entender que, pues sí, es un movimiento que tiene ciclos, que se está defendiendo, pero no por ellos, sino
por todo lo sórdido internacional que hay detrás. Y pues bueno, ya se viene para el día de mañana, pues su respectiva marcha, su respectiva movilización. Muchos analistas han hablado de eso, ¿no? Lo absurdo, ¿no? El desfile, el acarreamiento, las tortas, frutsis, eso ya está muy visto. Nosotros, como siempre, solo queremos comentar desde lo psicosociológico, desde la sociología reikiana, la parte de no olvidar la geopolítica, no olvidar que ningún presidente, mucho menos los centro y sudamericanos, neocolonias tercermundistas, son autónomos, son independientes, están supeditados, son títeres de los capitales gringos. Saludos y que pasen buen fin de semana.